respecto a las parábolas de Jesús. Y si no pasa nada, y Dios no quiere otra cosa, qué gracioso ese señor, oye. ¿Sabéis una cosa? Que no puedo abrir el archivo. O sea, ya esto empieza a ser todavía más exigente, ¿vale? Porque Carlos no me deja traer papeles y el móvil no me deja hoy abrir el archivo. Así que no, en ningún caso. En ningún caso, vamos a predicar. Dios es... Claro. Yo pienso, vamos a irnos a Mateo 24 y 25, que son, no es que vayamos a leer los dos capítulos, pero ahí están las parábolas que vamos a abordar. ...24... estamos ya en lo que es el último discurso, uno de los últimos discursos de Jesús, que es escatológico, a tope, sobre el final de los tiempos. Por eso Mateo 24 y Mateo 25 habla de esa parte de lo que ha de venir, las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Es lo que llaman el discurso escatológico final de Cristo, previo a la gran confabulación final entre toda la gente de mal vivir que se confabularon para matar a Jesús. Os he engañado, no fue la gente de mal vivir, fueron otros, los buenos. Fueron los buenos. Jesús murió por los pecadores, pero lo mataron los buenos. ¿Qué os parece? Por eso hay que tener cuidado con eso de considerarnos buenos y perfectos. Lo he dicho antes. La confabulación de principales sacerdotes, ¿vale?, escribas y ancianos del pueblo. Eso lo vais a encontrar en el capítulo 26, justo después, donde ya han decidido entre toda esta gente de buen vivir terminar con la amenaza de este nuevo rabino que predicaba como quien realmente tiene autoridad y a quien todo el mundo seguía. Y que no dejaba de confrontarles y de decirles cosas como que las prostitutas y los publicanos van por delante de ellos en el reino de Dios. Es muy revolucionario todo eso, es decir, alguien que daba sus diezmos, que guardaba la ley de forma escrupulosa, tan escrupulosa que aplicaba la ley a todos los procesos vitales, el comer, el beber, el vestir. Alguien que oraba 3 veces al día, que ayunaba cuando le tocaba, que asistía al templo cuando había convocatoria. Decirles que delante de ellos van las prostitutas y los publicanos, la gente de peor reputación y más impopular de entonces, es algo ofensivo a nosotros ahora. Pero si Jesús se pusiese frente a una iglesia, pon la más grande del mundo, ponle evangélica, porque si se pone en una católica, nosotros que tenemos la verdad diríamos, ¿ves? Pero ponte en una iglesia evangélica y se pone frente a una reunión de los pastores, toma, para ponerlo más bonito todavía, y que diga, hoy sería más ofensivo lo que voy a decir, que los homosexuales y los... ¿Quiénes serían los otros? Y lesbianas, esos entran dentro de esa categoría. Y los más impopulares, bueno, los que más rechazo producen en la sociedad, esos están por delante de vosotros, pastores.
¿Sería duro o no sería duro? Lo que pasa es que en la distancia nos parece menos duro. Pero estamos hablando de que Jesús vino a reformar en cierta medida, vino a salvar al mundo, pero salvar al mundo implicaba reformar las estructuras de poder, incluso las religiosas, que estaban y gobernaban el mundo. Y de ahí el choque. Lo que más costó y con los que más conflicto tuvo fue precisamente con las estructuras religiosas y sus gobernantes. Pero, vale, no quiero tampoco hacer de eso el discurso, porque tengo la tentación, y más sin tener apuntes. Se me abre ahí un escenario maravilloso, pero no quiero caer en eso. Estamos entonces en el último discurso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al final? Y claro, el último discurso contempla, después de hablar de las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre, contempla tres parábolas que es donde nos debemos de situar obligatoriamente en este contexto para saber qué quiso Jesús decir con esas parábolas. Las tres parábolas son, una la encontramos en el capítulo 24, que es la de los siervos infieles y fieles. La segunda es ya el capítulo 25, versículo del 1 al 13, en la que habla de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Y la tercera parábola, que está también en el capítulo 25 y que sigue desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, es la parábola de los talentos. Nosotros hemos hablado de las parábolas de los talentos ya en una ocasión, pero debemos de tener en cuenta que esa parábola está dentro de ese discurso escatológico del fin de los tiempos, donde hay una conciencia de rendición de cuentas. Sé que no existe mucho de eso en nuestras comunidades, pero hay que aprender a que al final todos tenemos que comparecer ante Cristo. Y eso lo cambia absolutamente todo. Y no tiene que ser por salvación o no, o condenación, sino simplemente porque todos los creyentes, dice la Biblia, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y con eso qué quiere decir Jesús? ¿Quiere amenazarnos para que sintamos miedo? ¿Y el miedo nos haga entrar en un camino puramente de superstición? ¿O quiere realmente que desarrollemos una vida, una cultura, un pensamiento, una fe que no se queda con el aquí y el ahora, sino que se queda con la rendición de cuentas? Yo no soy dueño de nada, yo no soy el señor de nada, y por tanto hay un señor y hay un dueño de todo al que yo debo de rendir mis cuentas. Eso condiciona mi aquí y mi ahora, ¿sí o no? Si yo sé que al final voy a tener que rendir cuentas como cristiano, pues mi fe, mi conducta, es lo que descubrió realmente la Reforma Protestante, lo que se llama el examen de conciencia. Lo sabéis, ¿no? ¿Habéis practicado el examen de conciencia en algún momento o estáis examinando todo el día a todo el mundo menos a vosotros mismos? Porque el examen de conciencia tiene que ver con uno mismo, no con la sociedad, ¿vale? Y el apóstol Pablo lo decía, examinaros a vosotros mismos de si estáis en la fe o no, en Corintios. Con lo cual, y eso fue un pensamiento que desarrolló mucho el protestantismo, la Reforma Protestante del siglo XVI, lo que conocemos como el examen de conciencia, que deriva también en la libertad de conciencia, ¿vale? Entonces, sin ser ese tampoco el tema, pero como un flequito más, hemos de decir eso, ¿no? Que en realidad, cuando Jesús establece este discurso escatológico, es para que eso altere nuestra forma, afecte a nuestro aquí y ahora. Eso es para que aprendamos a desarrollar una vida que se examina a la luz de la Escritura para ver si lo que hace es correcto o incorrecto, para ver si estamos en la fe o estamos en nuestros propios esfuerzos personales. Si estamos en Cristo o no estamos en Cristo, decía el apóstol. Entonces, por eso estas parábolas, Las parábolas tienen todo ese sentido escatológico de decir, señores, que esto termina en
en un tribunal. Con lo cual, oiga, cuiden su manera de vivir. Eso es lo que Jesús trata de hablar, de transmitir a los discípulos cuando les cuenta la parábola de aquellos siervos que su Señor les pone al frente de sus propiedades, mientras que Él se va. Y cuando se va el Señor, pues hay dos de ellos que son el referente de esta parábola. Uno es aquel que actúa de manera prudente y sabia, porque se siente y se sabe que no es dueño de nada y que es un Señor que ha de volver el que le ha puesto al frente de las cosas. Y entonces, pues mantiene fiel al llamamiento y al compromiso con su Señor y vive de esa manera. Pero hay otro que dice, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso yo creo que los ministerios que quieren ejercer control sobre la congregación, de manera que a veces no sabemos si es respeto o miedo lo que se le tiene a los pastores, yo no lo sé todavía, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Cuando somos un igual en la congregación, no somos más que nadie ni menos que nadie, somos un igual, somos uno en Cristo. Yo soy feliz no por ser pastor, sino por ser cristiano. Que lo tengáis claro. Ser pastor forma parte de un don que le agradezco a Dios enormemente y que lo hago hasta sin querer. Me sale. Como a cada uno le sale lo que sabe y quiere y el don y el talento que tiene que hacer. Lo estúpido sería que yo reprochara a la gente que no hace lo que yo hago como yo lo hago porque sin tener el don, ¿no? Esto sería un poco atrevido, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es ser cristiano. Lo que me convence es ser cristiano. Si no, no hablaría del cristianismo, hablaría de otras cosas, como hablan todo el mundo, porque todo el mundo habla de todo, pues yo también. Pero soy cristiano y me gusta predicar a Cristo porque me fascina Cristo. Y el día que Cristo deje de fascinarme, pues no debería seguir hablando de Cristo. Y vosotros lo vais a notar, que es lo peor o lo mejor. Luego está, si sois leales a mí y me queréis y me lo decís, oye, te veo un poquito que patinas. Cuidado, no toques al siervo de Dios y digáis, y me dejéis en el error y muera tonto y os tenga tontos a todos vosotros. No sé quién más, pero yo confío en ti. Yo confío en ti plenamente, totalmente, porque yo sé que tú vas a estar ahí. Entonces, volvemos al tema de las parábolas. El tiempo pasa y el otro dice, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Con lo cual, empieza, fíjate tú, podría decir muchas cosas. De hecho, dice algunas de ellas. Entra en borracheras, en conflictos, pero hay una que me llama la atención, es que empieza a abusar y a golpear de sus consiervos. ¿No? El abuso es algo, y el abuso espiritual hay que empezar a hablar de él, que se abusa de la gente muchas veces. Pero empieza a vivir como si no hubiese un mañana, que se dice vulgarmente hablando, hasta que llega un día que retorna a su Señor. Y claro, y cuando retorna ve que uno ha hecho lo que debía de hacer y se esperaba de él y otro se ha comportado de una manera insensata pensando que nunca iba a venir el Jesús, que nunca iba a venir el dueño de todo y que no tenía que rendir cuentas. ¿Qué pasó? Pues que uno se fue ahí donde dice que los dentistas tienen trabajo, porque los dientes se descolocan, el llorar y el crujir de dientes. Y luego inmediatamente después Jesús cuenta otra parábola que es la de las 10 vírgenes. No es que se casen 10 con 1, ¿vale? Lo más seguro es que cuando habla de las 10 vírgenes fuesen lo que hoy conocemos como las damas de acompañamiento y de honor a la novia, ¿no? La gente muy cercana, muy próxima al novio y a la novia y que van a hacer, claro. Y entonces están esperando al novio. Lo primero se asocia el retorno de Cristo con el servicio y el trabajo, ¿vale? Y en esta otra se asocia la venida de Cristo a una celebración, a futuro, que es la boda del novio. Entonces, ya sabéis la historia, 5 de esas mujeres vírgenes, las 10 eran vírgenes, pero 5 eran insensatas, imprudentes, y otras eran prudentes y sabias.
Y cuando salieron al encuentro con el novio, además de llevar aceite, fueron precavidas, porque le dijo una a la otra, oye, ¿y si el novio llega un poco más tarde? ¿Qué va a pasar? Porque claro, si llevamos la lámpara con el aceite que llevamos solo en la lámpara, esto tiene una duración X, pero como el novio se retrase un poquito, ¿qué va a pasar? Vamos a coger unas botellitas de aceite, ¿eh? Y otras dijeron, bueno, como sabemos que va a venir, llevamos las lámparas y punto. Y no calcularon que el novio podía. Y es aquí la clave de todo lo que vamos a decir esta mañana, que el novio podía retrasarse. La parábola cuenta que el novio efectivamente se retrasó. Normalmente en el mundo de hoy es la novia la que se retrasa. Fíjate también este novio, no, pues se retrasó un poquito y ellas entraron en un sueño y estaban durmiendo cuando de repente alguien dice que viene el novio, se despierta y las 5 insensatas encontraron que no tenían aceite en sus lámparas, que no podían encender las lámparas y ¿qué dijeron? Pues vivir del otro. Oye, ¿me puedes dar un poquito y tal? Ya, pero ¿y si...? No, va a ser que no. Ir a la tienda, comprar, y así tenemos todos. No vaya a ser que al final, por darte yo a ti, nos quedemos todos sin aceite. En fin, se abrió la puerta del banquete y las que no fueron prudentes se quedaron fuera. Y cuando volvieron la puerta estaba cerrada, tocaron a la puerta y nadie conocía a esas señoras. Con lo cual, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Ese es el discurso de Jesús, ¿qué os parece? Esas son las parábolas en las que Jesús habla. Y bueno, yo viendo esto, entre su venida primera, cuando Cristo vino, y su segunda venida, que es que Jesús volverá, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Depende quién. No, lleva en parte razón, porque depende quién lo cronometre. Si lo dice el Señor, si lleva el reloj el Señor, como dice el apóstol Pedro, capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 9, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se mueve en la esfera, por encima de la esfera del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy importante, que el tiempo solo nos afecta ¿a quiénes? A los que esperamos. Por tanto, Jesús, ¿qué quiere? ¿Que nos preparemos para cuando Él venga o que nos preparemos para la espera? ¿Para qué? ¿A que no la habéis escuchado nunca de esta parábola? Porque siempre se nos cuentan estas parábolas como que hay que prepararse para cuando Él venga. Entonces ahí está la incertidumbre. ¿Estoy preparado? No estoy preparado. Elemento de manipulador del colega que se pone aquí arriba. Y ya entramos en el miedo, en las dudas, en la vergüenza, en el pánico. Estoy preparado y si el Señor viene, me iré con Él. Pero si ya no es que el Señor venga, es que te puedes ir tú en cualquier momento. ¿Quién es dueño de su vida aquí? Que levante la mano. ¿Quién puede, por mucho que se afane, añadir a su vida una sola hora? ¿Vale? Es complicado esto, tenemos que asumir nuestra vulnerabilidad, ¿sí o no? Vale, pero es que nos podemos ir o puede venir. Pero debemos de tener en cuenta que en torno a la venida de Cristo, el factor tiempo solo afecta a los seres humanos, a los que esperan, no a Él. Como decía el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, también 9, 10 en adelante, dice, no es que el Señor tenga por tardanza su retorno, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bendito sea Él, que Él quiere que todos se arrepientan. Con lo cual,
teniendo en cuenta que para él un día son como 1000 años, por lo tanto, el tiempo a él no le afecta, sino que afecta a los que esperamos, lo que Jesús está indicando con la parábola de los siervos fieles e infieles y las 10 vírgenes es no tanto que esperéis, sino cómo esperáis la venida y el retorno del Señor. Eso es lo importante. Hay gente que está obsesionada con el que venga el Señor y están todo el día mirando las señales y a ver si el terremoto es un poco más alto que el que de los últimos 100 años y entonces son los últimos tiempos, porque claro, es un poco más fuerte el terremoto. Las cosas pasan con más frecuencia, las catástrofes naturales pasan con más frecuencia y entonces ya estamos acerca de... O la luna cambia de color y entonces montamos vigilia de oración. Para que cuando el Señor venga, luego no oramos durante el año, pero si el Señor viene porque la luna se ha puesto de un color determinado, a mí me va a pillar orando. Pero ¿qué nivel tenemos? De verdad, sinceramente, es un poquito superstición todo esto. Es que Jesús en ningún momento habló. Vamos a ver, el que está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto y pelota, dejemos de jugar al miedo. Cristo nos ha salvado cuando hemos creído en Él, cuando nos ha fascinado, cuando nos ha mostrado su amor, nos hemos arrepentido y entramos en crisis de culpa en ese momento y claro, luego todo eso se normaliza porque si no podríamos empezar a enfermar de culpa. No te rías, Dani. No lo digo por nadie, en general lo digo por todos, porque la culpa es una cosa que puede manejar muy bien todo el mundo, inclusive el malo, nuestro malo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el tema, la cuestión tiene que ver con los que estamos esperando. ¿Cómo estamos esperando? Porque es a nosotros a lo que nos afecta el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice, porque en estos tiempos saldrán muchos charlatanes. ¿Quiénes son los charlatanes? ¿Quiénes pueden ser los charlatanes? ¿Los que estáis ahí escuchando todo el día o los que no paramos de hablar? Claro, eso no lo vamos a asumir, pero hay que partir de ahí, que los charlatanes son los que nacen de las posiciones de privilegio. ¡Ojo al dato, señores! Que no salen entre los más débiles y pobres. Por eso Pablo le decía a Timoteo, oye, cuídate tú a ti mismo y de tu doctrina, ¿vale? Porque no hay nada más peligroso que un charlatán en la iglesia. Y el charlatán te puede decir, pues lo que dice, leer segunda de Pedro, dice, aparecerán muchos charlatanes que viendo que no pasa nada, desde que Cristo dijo que iba a volver, pues diga, chicos, comamos y bebamos, dejémonos de esperar de cualquier manera. Y es ahí luego donde el apóstol Pedro dice, pero cuidado, porque estos ignoran con propósito, que es lo más gordo, ¿vale? No es que ignoren por desconocimiento, es que saben que están equivocados y se mantienen en el error porque sacan beneficio de ello. Y al final, es ahí cuando dice el Señor, Pedro, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ese es el contexto. Como diciendo, señores, que sois vosotros a los que os afecta el tiempo. Entonces, el llamamiento no es ni el título de las parábolas, ni el contexto, ni la invitación es a estar preparados para cuando Él venga. No, estar preparados, a prepararlos el Señor en la espera. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice estas parábolas y inmediatamente después, en el capítulo 26, que os animo a leer, después del relato del juicio a las naciones, Jesús anuncia de nuevo su muerte, porque ya está la confabulación final de los buenos para terminar con Jesús.
Y a partir de ahí entramos en la semana de la pasión y de la muerte de Cristo y su resurrección. Claro, ¿por qué Jesús les dice la parábola de las viudas, madre mía? Pobre virgen, es que las he hecho viudas de las vírgenes y de los siervos fieles o infieles. ¿Por qué? ¿Para meter miedo en el cuerpo a los discípulos? No, para prepararles para lo que se avecinaba, que Cristo se iba. Entonces, era un mensaje de esperanza, realmente. Un mensaje de esperanza. Señores, no se va a acabar todo con lo que va a suceder ahora, porque como os he dicho reiteradamente, al tercer día resucitaré y volveré. Y esa es la esperanza y la promesa que vivimos los cristianos. Y como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es que no es lo mismo purificarte por obligación y por superstición y por subordinación y de mala fe y de mala gana, que purificarte, oye, me voy a engalonar que viene mi chico. ¿A qué no es lo mismo? ¿A qué no es lo mismo? Pues ese es el cristianismo. Hay dos modelos de cristianismo. El penitente, puritano, alejado, inspirado en el miedo, en la vergüenza y en la culpa, o el inspirado en la fascinación de Cristo, en la esperanza de su retorno glorioso y que me voy con él. Quiero decir, que yo, desde que le dije sí, mi Dios me va a acompañar en toda mi vida y como dice el salmista, mi Dios me guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué quieres que te diga? Es que el cristianismo divertido es el que más mola y eso no tiene que ver con la música. Eso tampoco tiene que ver con la forma en la que hacemos el culto. No es una cuestión de edad, es una cuestión de perspectiva. Y es lo que quería dar Jesús a sus discípulos. No viváis como los que viven solo para lo que aquí sucede, porque cuando todo termine, se acabó el rollo. Vivid como aquellos que tienen vocación de eternidad. Aquellos a por los que vendré. Regresaré y les acompañaré aún más allá de la muerte. La esperanza del cristiano. ¿Qué os parece? Así que la parábola de las vírgenes y de los siervos, lo que viene a decirnos, señores, cuiden su espera. Cuiden su manera de esperar al Señor. Esperen y vinculan su espera en la esperanza, no en la resignación. No en la obligación, no, en la esperanza. ¿Por qué? Romanos capítulo 5, porque la esperanza no avergüenza. Qué bonito es, ¿verdad? ¿Por qué nos mola tanto hacer sentir vergüenza a los demás? Y qué poca vergüenza tenemos nosotros con nosotros mismos, tú, que nos lo consentimos todos. La esperanza no avergüenza. Y la esperanza, el que tiene esta esperanza, como dice Juan, se purifica a sí mismo. Que no hay que estar diciendo, no, que es una cuestión de que estoy esperando a aquel que me salvó. ¿Cómo voy a tener miedo del que me salvó? ¿Cómo voy a sentir vergüenza? Como decía el Evangelio según San Juan, y no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que hay en el corazón de los seres humanos porque Jesús lo conocía. ¿Cómo voy a sentir vergüenza de aquel que me conoce mejor que yo a mí mismo? ¿Y cómo voy a sentir culpa neurótica ante aquel que me perdonó? Chicos, el cristianismo es algo que mola en cantidad. No puede ser algo para tristes y aburridos. Que no, de verdad. ¿Hay momentos de tristeza? Sí. ¿Hay momentos de aburrimiento? No debería de haberlos, pero los hay. Hay momentos porque nos distraemos y al final terminamos aburridos. ¿Hay momentos de alegría? Un puñado.
¿Hay momentos de no tener ganas? También, ¿eh? ¿Hay momentos de cansancio? Sí. ¿Pero a dónde tienes que mirar en todos esos momentos? A nuestra esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo no tuvo una vida fácil, la tuvo más bien difícil. Y sin embargo, lo que para él era antes, pues llegó a tenerlo como pérdida con el fin de conocer mejor a Cristo. Porque no hay nada que nos llene más y nos satisfaga más que Cristo. Así que cuando hablamos de las parábolas que he dicho antes, tenemos que vincularlas, nuestra espera, para que sea una espera efectiva, tenemos que vincularla a la esperanza, estamos esperando en Cristo, tenemos que vincularla a tribunal de cuentas, a rendición de cuentas, todos vamos al tribunal, o sea, nadie está por encima de nadie, ojo al dato, que vais a flipar el día del tribunal, ¿eh? Ya lo digo yo. No, sí, porque hay muchas cosas que tenemos por sublime que bueno, que ya veremos, no soy yo quien. ¿Sabéis cuando yo como pastor o como líder, como le queráis llamar, sé que estoy haciendo las cosas bien? Cuando más gente me sigue, cuando la gente me necesita menos. La gente te necesita menos. ¡Ole, mi Carlos! ¿Veis? Eso es así. Yo sé que estoy haciéndolo bien cuando la gente me necesite menos. ¿Qué decía Juan el Bautista? Es necesario que él y que yo, si Cristo crece, yo, si Cristo crece, bueno, sí, ¿no? Entonces, para que Cristo crezca, ¿qué tiene que hacer Carlos? Y si crece Carlos, ¿crece Cristo? Sin embargo, nos fascinan otras cosas. En la cultura del followers, ¿no? O como se diga en inglés, de seguidores y tal. Bueno, señores, esto va en serio. Si tu cristianismo no vale para redimir tu vida actual, estás equivocado, cristianismo. Nuestro cristianismo redime nuestro aquí y ahora y trasciende al más allá. No es para el más allá, no es para prepararnos para el más allá, no, transforma nuestro aquí y ahora y trasciende hasta el más allá. Por eso, no debemos de obsesionarnos con que va a venir el Señor con el tema de las señales, que digo que vale, que sí, que están puestas en la Escritura precisamente para eso. Pero que lo que nos importa no es tanto qué ha de suceder para que el Señor venga, sino cómo he de estar cuando el Señor venga. ¿Cómo me debe de hallar el Señor? ¿Y sabéis cómo le tuvo que hallar a los siervos? Haciendo lo que hacían todos los días, servir. Unos servían como si fuesen dueños y otros servían como quien tiene que rendir cuentas al dueño. ¿Veis la diferencia? Entonces, lo normal es que llevamos una vida como el que tiene que rendir cuentas al dueño, en todo, en todo. Amén. Así que, sí, Carlos. Esto para el público. Vale. Perfecto. Ahí el público. ¿Veis por lo que me gusta que el pastor no se deja papeles? No lo funcionaba el móvil, que ahí tenían los apuntes. Y sin apuntes, algunos sermones no se la pagan. Muchas gracias. A ti, Carlos. A ti, Carlos. Bueno, pues, ¿sabéis una cosa? Y como conclusión diríamos un dicho popular, Carlos, que tú que con tu edad lo debes de saber. El que espera no desespera. No desespera. Y si sabemos esperar, no desesperaremos porque pasa el tiempo. Lo que nos agota, como nos afecta el tiempo, podemos caer en el desánimo, podemos caer en el desgaste. ¿Cuántas veces, verdad, por lo que estamos viviendo decimos, ¡jo! A ver si viene el Señor y nos vamos ya de aquí porque esto está cada vez peor?
piensa, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, porque lo que quiere Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces piensa en eso y piensa que nuestra vida tiene todo ese sentido, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en los momentos aunque pensemos que puede estar demorándose la venida del Señor con todo lo que está pasando, sinceramente, no os obsesionéis por el tiempo, sino por cómo estamos esperando. Vamos a hacer de esta espera un disfrute, porque el reino de Dios es aquí y ahora, está ya entre nosotros. Vivamos a Jesús desde ya, para que Él pueda acompañarnos en el aquí, en el ahora y más allá de la muerte. Amén. Y no desesperemos, no desesperemos. Tomemos ánimo, miremos a la cruz. Jesús, el apóstol, el que escribió la carta a los hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero decir, es muy humano cansarse, es muy humano agotarse, es muy humano protestar, es muy humano desalentarse. Y sinceramente es que hay veces, sinceramente, que es que la forma en que vivimos la fe desalienta mucho. Nos desalentamos entre nosotros mismos. Porque no es lo mismo vivir una fe comunitaria que una fe individualista, que asocia el éxito a lo bien, que asocia la voluntad de Dios a que te tiene que ir bien, la fe a la prosperidad. Eso es complicado, eso es malo y no es bíblico, sobre todo. Por eso una fe comunitaria que se pastorea a sí misma, unos a otros, que se tienen cuidado, que tratan de ser... ¿Por qué dice la Biblia, sin dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre, y más cuando el tiempo del Señor se acerca, para que podamos animarnos, para que podamos exhortarnos los unos a los otros? No porque sinceramente venimos porque nos da la gana, punto. No le deis más vueltas, nos lo pasamos bien, disfrutamos de la presencia del Señor y nos animamos los unos a los otros. Y más cuando el tiempo llega a su fin. Así que mucho... Sí, perdóname. Yo tengo unos años que dice: vence con el bien al mal. Y la verdad que lo vengo utilizando. Alguien me hace daño y digo: yo no me lo voy a vengar. Ya, el Señor sabe. No es que desee mal a nadie, porque la verdad es que no. Pero sí actúa así. Es que es la única manera de vencer al mal. Esto es como, ¿cómo podemos superar la oscuridad? Encendiendo la luz. Es igual. ¿Cómo podemos saber lo que es el mal? El mal es la ausencia del bien. Entonces, ¿cómo vas a vencer al mal con el mal? Al mal solo se le vence con la ausencia, que es ausencia del bien, lo superas con el bien. ¿Cuesta? Sí, en Cristo menos. Bueno, ¿alguna cosa más que decir? ¿O está todo dicho? Hagamos de nuestra espera un tiempo de disfrute, aferrándonos a la esperanza, que es la que nos transforma, ¿vale? Y sabiendo que no somos dueños, sino siervos, y que todos hemos de rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por su